Bienvenidos al curso de filosofía que recibió Sofía Amundsen, con motivo de su cumpleaños número 15. Comenzaremos hoy con la explicación de lo que es la filosofía, los mitos y los primeros filósofos de la naturaleza. Es claro que las personas tienen distintos hobbies. Mientras unos coleccionan monedas, otros prefieren los deportes o la lectura, o los animales. Los gustos son muy variados, sin embargo, surge la pregunta: ¿debería haber algo que interesase a todo el mundo? Es decir, algo que concierna a todos los seres humanos. La respuesta es sí. Y sobre esas cuestiones trata este curso. Son cuestiones que van más allá de las necesidades básicas, porque todos necesitamos saber quiénes somos y por qué vivimos. La mejor manera de aproximarse a la filosofía es planteándose preguntas filosóficas. ¿Cómo se creó el mundo? ¿Existe alguna voluntad detrás de lo que sucede? ¿Hay otra vida después de la muerte? ¿Cómo podemos solucionar problemas de ese tipo? ¿Y cómo debemos vivir? Aunque una pregunta resulte difícil, sin embargo, tiene una y solo una respuesta correcta. No hay punto medio. O hay una vida después de la muerte, o no la hay. Como podemos ver, resulta más fácil hacerse preguntas filosóficas que contestarlas. Y son los filósofos quienes emprenden esa búsqueda de la verdad. Un viejo filósofo griego pensaba que la filosofía surgió debido al asombro de los seres humanos. Es como cuando contemplamos un truco de magia. No entendemos cómo ha ocurrido lo que hemos visto. Y nos preguntamos cómo ha podido el prestidigitador convertir un par de pañuelos en un conejo vivo. Queremos desvelar ese secreto, descubrir cómo ha conseguido engañarnos. Tratándose del mundo es un poco diferente, porque sabemos que no es trampa ni engaño. En realidad, nosotros somos ese conejo blanco sacado del sombrero de copa. Pero, a diferencia del conejo, nosotros sabemos que participamos en algo misterioso y nos gustaría desvelar ese misterio. Hemos dicho, pues, que la búsqueda de la verdad es característica del filósofo. Pero antes de eso, lo único que necesitamos para ser buenos filósofos es la capacidad de asombro. En realidad, al nacer todos los niños tienen esa capacidad, pero con el tiempo nos habituamos al mundo y penosamente damos todo por sentado. Por tanto, perdemos esa capacidad de asombro. Al profesor Alberto le preocupa que Sofía no sea uno de ellos, y le dice: imagínate que estás de paseo por el bosque y de pronto descubres una nave espacial frente a ti. De allí sale un pequeño marciano que se te queda mirando. Sofía, ¿se te ha ocurrido pensar que tú misma eres una marciana? También has aparecido de pronto en un planeta flotando en el vacío. Si lo haces, pensarás: soy un ser extraño, un animal misterioso, y te llenarás de asombro. De eso se trata ser filósofo, de no perder la capacidad de dejarnos sorprender por el mundo. La verdad es que no todo el mundo se convierte en filósofo. La mayor parte de los adultos ve el mundo como algo muy normal. Una honrosa excepción son los filósofos, y se podría decir que un filósofo sigue siendo tan susceptible como un niño pequeño durante toda la vida. Alberto termina esta introducción diciéndole que el curso de filosofía es para que viva una vida despierta, que no deje de asombrarse, que no dé las cosas por sentado. Porque si dejas de asombrarte, dejas de preguntar. La filosofía como tal surgió alrededor del año 600 a.C. en Grecia. Hasta entonces las explicaciones religiosas trataban de responder a través de los mitos a las preguntas que se hacían. Un mito es un relato sobre dioses que pretende explicar el principio de la vida. Los filósofos griegos enseñaron que no debían fiarse de tales explicaciones. Ahora bien, para entender la manera de pensar de esos primeros filósofos,
necesitamos comprender lo que quiere decir tener una visión mítica del mundo. Para ello, Alberto pone ejemplos de la mitología nórdica. Antes de que el cristianismo llegara a Noruega, la gente creía que Thor viajaba por el cielo en un carro tirado por dos machos cabríos. Cuando agitaba su martillo, había truenos, rayos y por supuesto lluvia. Thor fue adorado como el dios de la fertilidad por la importancia que tenía para los agricultores. Los vikingos imaginaban que el mundo era una isla amenazada por peligros externos. Estaban Midgard, que era el mundo habitado, Asgard, que era el hogar de los dioses, y Utgard, donde estaban los peligrosos trolls, que podían destruir Midgard raptando a Freya, la diosa de la fertilidad. Si eso llegara a suceder, los campos no darían fruto y las mujeres no darían a luz. Por eso era muy importante mantener en equilibrio las fuerzas del bien y del mal. Claro que Thor y su martillo tenían un papel esencial, porque con él vencía a los trolls. Pero, ¿qué pasaba con la gente? Pues tampoco se quedaban con los brazos cruzados, sino que participaban mediante ritos religiosos. Ofrecían un animal en sacrificio para que los dioses tuvieran fuerzas y poder combatir el mal. A continuación, el profesor narra el mito más conocido de Noruega. Un día, Thor se quedó dormido, y al despertar, se halló con que su martillo había desaparecido. Naturalmente se enfureció, y acompañado de su amigo Loke, corrió a ver a los gigantes y confirmaron sus sospechas. Thrym lo había robado, pero estaba dispuesto a devolverlo con la condición de que le entregaran a Freya para hacerla su esposa. Tal parece que estaban en una situación sin salida. Si los trolls se quedaban con el martillo, tendrían el poder total sobre dioses y humanos. Pero si entregaban a Freya, la diosa de la fertilidad, la hierba del campo se marchitaría y los dioses y también los humanos morirían. Afortunadamente, para engañar a los trolls y recuperar el martillo, al dios Heimdall se le ocurrió vestir de mujeres a Thor y a Loke, uno de novia y el otro acompañándole como dama de honor. Al llegarse el día de la boda, Thor y Loke se presentaron vestidos de mujeres. Algo peligroso pero a la vez chistoso fue que 2 veces estuvieron a punto de ser descubiertos. La primera, cuando la novia, o sea Thor, se comió un buey entero y 8 salmones, bebiéndose 3 barriles de cerveza. Los invitados quedaron desconcertados. La otra, cuando Thrym levantó el velo de la novia para besarla, y en vez de una dulce mirada, saltó de espanto al encontrarse con los ojos rojos de Thor. Quien salvó la situación fue Loke, al explicarles que la novia no había comido ni dormido en 8 días, por la emoción que le ocasionaba el día de la boda. Por eso su hambre voraz y los ojos irritados. A continuación, le pusieron el martillo a la novia en las piernas, y pasó lo que tenía que pasar. Thor recuperó su arma y con ella mató a toda la estirpe de los gigantes. Entretenido el relato, sin duda, pero va más allá de eso. El punto es que con este mito pretendían dar explicación a las sequías y a las estaciones del año. Así como los nórdicos, los griegos tenían su propia mitología. Sus dioses eran Zeus, Apolo, Atenea y muchos más. Fue alrededor del 700 a.C. que los mitos fueron puestos por escrito por Homero y Hesíodo. Precisamente, esa visión mítica fue rechazada por los filósofos en Grecia, allá por el siglo VI a.C. Tenemos pues que la manera mítica de pensar evolucionó a un pensamiento basado en la experiencia y la razón. El objeto de los primeros filósofos fue buscar explicaciones naturales a los procesos de la naturaleza. Ellos vieron que había muchos cambios en la naturaleza, y se preguntaban cómo era posible que una sustancia se convirtiera en otra. Creían que debía haber una materia primaria. Tenía que haber algo de lo que todo procedía, y a lo que todo volvía. A continuación, Alberto habla de algunos filósofos de la naturaleza. Lo más interesante no es saber las respuestas a las que llegaron, sino qué tipo de preguntas se planteaban, pues por primera vez intentaron dar respuestas naturales en vez de las explicaciones míticas. En primer lugar nos habla de Tales de Mileto,
quien viajó mucho por el mundo y se cuenta que midió la altura de una pirámide de Egipto por la sombra, cuando su propia sombra medía lo mismo que él. También se cuenta que predijo un eclipse solar en el año 585 a.C. Tales opinaba que el agua era el principio de todas las cosas. Tal vez en Egipto viera la manera en que todo crecía en las aguas del Nilo, o cómo, tras la lluvia, iban apareciendo ranas y gusanos. También es probable que se preguntara cómo el agua puede convertirse en hielo y vapor. El siguiente filósofo es Anaximandro, también de Mileto. Él pensaba que nuestro mundo es uno de los muchos mundos que nacen y perecen en algo que él llamó lo indefinido, el apeiron. Creía pues que la materia primaria no podía ser algo tan normal como el agua, sino más bien algo indeterminado. Un tercer filósofo de Mileto fue Anaxímenes, quien opinaba que el origen de todo era el aire o la niebla. Decía que el agua, de la que habló Tales, era aire condensado, y si se condensaba aún más, se convertía en tierra, en tanto que el fuego era aire diluido. Igual que Tales, tenía la idea de que debe haber un sustrato básico de la naturaleza. Estos tres filósofos pensaban que tenía que haber una materia primaria, pero ¿cómo era posible que una cosa se alterara para convertirse en algo completamente distinto? Esto nos lleva al problema del cambio. Aproximadamente desde el año 500 a.C. se ocuparon de estas cuestiones algunos filósofos de Elea. El más conocido fue Parménides, y su respuesta al problema del cambio fue negarlo. Ningún verdadero cambio es posible, decía. Por supuesto que era consciente de que la naturaleza mostraba cambios constantes, pero creía que eso lo vemos con los sentidos, y que no concordaba con lo que la razón le decía. Ante esta disyuntiva entre razón y sentido, eligió la razón. Él pensaba que los sentidos nos ofrecen una imagen errónea del mundo, y su papel como filósofo era descubrir todo tipo de ilusiones. A esta fuerte fe en la razón humana se le llama racionalismo. Contemporáneo a Parménides vivió Heráclito de Éfeso. Podemos decir que Heráclito tenía más fe en lo que decían sus sentidos que Parménides. Él pensaba que los cambios son los rasgos más básicos de la naturaleza. Todo fluye, todo está en movimiento y nada dura eternamente. Decía además que las constantes contradicciones caracterizan a la realidad. Si nunca estuviéramos enfermos, no entenderíamos lo que es estar sano, o si nunca tuviéramos hambre, no sabríamos apreciar el estar saciados. Por lo tanto, el bien y el mal tienen un lugar necesario en el todo. Es el juego de los contrastes. Dios es día y noche, invierno y verano, guerra y paz, hambre y saciedad. Es claro que Heráclito no se estaba refiriendo a los dioses de los mitos, sino al Dios que lo abarca todo. Es la razón universal que dirige todo lo que sucede. Tenemos entonces a Parménides, que dice que nada puede cambiar y que las sensaciones no son de fiar. Por el contrario, Heráclito dice que todo cambia y que las sensaciones son de fiar. Aquí es donde entra Empédocles. Él opinaba que tanto Parménides como Heráclito tenían razón en una de sus afirmaciones, pero que ambos se equivocaban en alguna cosa. Lo que había que rechazar era la idea de que hay un solo elemento. Empédocles pensaba que la naturaleza tiene 4 elementos o raíces: tierra, agua, aire y fuego. Al mezclarse en diferentes proporciones, darían origen a todo lo demás. Por lo tanto, Parménides tenía razón, porque los 4 elementos quedan inalterados, nunca cambian. Y Heráclito tenía razón en que debemos fiarnos de nuestros sentidos, pues nos muestran los cambios en las cosas debido a la mezcla de los elementos. Ahora bien, ¿cuál es la causa por la que los elementos se unen para dar lugar a una nueva vida? ¿Y por qué vuelve a disolverse la mezcla? Empédocles pensaba que había 2 fuerzas de la naturaleza: el amor, que une a los elementos, y el odio, que los separa. Es importante señalar que el filósofo distingue aquí entre elemento y fuerza. Incluso hoy en día la ciencia distingue entre los elementos y las fuerzas de la naturaleza.
Finalmente, Empédocles decía que nuestros ojos también están formados por los 4 elementos, y que la tierra que tengo en mi ojo capta lo que hay de tierra en lo que veo, y así con los demás elementos. Anaxágoras fue otro filósofo que no se contentaba con la teoría de un solo elemento. Tampoco aceptó la idea de que la tierra, el aire, el fuego o el agua pudieran convertirse en sangre y en hueso, por ejemplo. Él pensaba que la naturaleza estaba hecha de muchas piezas minúsculas, invisibles para el ojo, y que todo podía dividirse en algo aún más pequeño, pero que incluso en las piezas más pequeñas había algo de todo. El ejemplo de nuestro cuerpo puede ayudarnos a clarificar. Si separo una célula de la piel de un dedo, el núcleo de esa célula contiene no solamente la receta de cómo es mi piel, sino también la receta de mis ojos o el color de mi pelo. En cada célula hay una descripción detallada de la composición del cuerpo, es decir, hay algo de todo en cada una de ellas. Algo así es lo que creía Anaxágoras sobre la realidad. A esas partes mínimas las llamaba gérmenes o semillas, y a la fuerza que las ponía en orden, creando las cosas a partir de esas semillas, la llamó espíritu o entendimiento. Finalmente, es interesante mencionar que Anaxágoras fue el primer filósofo de los de Atenas, a donde se trasladó cuando tenía unos 40 años.